Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor en esta tarde por permitirnos alabar y glorificar su nombre. Compartir la palabra del Señor con cada uno de los radioescuchas y los que nos ven por medio del internet. Primeramente vamos a darle gracias al Señor. Nos ponemos de rodillas ante el Padre. Henos aquí, amado Padre. Henos aquí, amado Jesús. Henos aquí, amado Espíritu Santo de Dios. Dale que estamos dándote las gracias, Señor, y dedicando este tiempo para tu servicio. Recibe esta humilde ofrenda de tus hijos como un olor grato y fragante para ti, Señor. Que todo lo que se haga sea para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús damos estos vasos para ti, Señor. Gracias, amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo de Dios. Amén. Así vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 100. Y vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así como nos dice la palabra aquí, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. A eso hemos venido, ¿verdad? A darle la alabanza, la adoración a Dios que es de Él. Y así, antes de pasar a las alabanzas, vamos a dar los saludos a los hermanos de la radio Hijos del Rey, puntos de encuentro, hermano José Miguel Hernández, su familia allá en Chile. Muchas gracias, bendiciones a este ministerio que nos transmite allá en Chile, México. Tenemos hermanos de Estados Unidos de América, de Argentina, Honduras, Colombia, Chile, Brasil, Venezuela, Italia, El Salvador, España, Guatemala, Dinamarca, Uruguay, Perú, Cuba, Santo Domingo, Panamá, Jerusalén, Ecuador, Paraguay, Suiza, Nicaragua, Puerto Rico, India, China, África, Costa Rica y República Dominicana. Muchas bendiciones. Amén. Y si hay otros hermanos de otros países que nos están escuchando o nos están mirando, les damos la bienvenida y dispuestos nuestros corazones y nuestra mente, nuestro cuerpo, para alabar y glorificar el nombre del Señor en este día. Amén. 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 Así queda mi hermano con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Placer Amén. estar con ustedes. Aleluya. Vamos a regocijarnos en el nombre del Padre, Cristo Hijo y vive. Espíritu Santo. Dice la palabra que cantad aleluya a nuestro Padre, porque Él vive, ¿verdad? ¿Cuántos le dan gloria y gloria a nuestro Dios? Aleluya. Aleluya. Amén, ¿verdad? Amén. Vamos a iniciar. Regocíjate. Aleluya, Señor.
y el Señor eterno. Gloria a ti. siguen. Bendito Aleluya. Es tiempo de hacerle batalla al enemigo. eres. Amén. Amén. Dice este canto, que el diablo para una gente dice que amén. Amén. Anda buscando, Está engañando. está engañando y está buscando devorar al creyente, ¿verdad? Pero tú no te la crees, ¿verdad, hermano? Vamos a alabar a nuestro Dios. Gloria a Jesús. El diablo cuando entiende está engañando al creyente para que no le predique el evangelio a la gente. El diablo cuando entiende está engañando al creyente para que no le predique el evangelio a la gente. Después de traer
Padre. Vamos a meditar un poquito en nuestro Señor. Tú eres, Padre. Ciudades
más eterna. No desprecies el llamado que hoy te hace vivo en Cristo, y que un día no perezcas en el lago de llama eterna. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. ¿Dónde está Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó. Es que Dios sus maldades castigó. Gloria al Señor. Gloria a ti, Jesús. Bendito eres, Padre. Qué hermoso eres, mi Señor. Tu palabra dice que bello es alabarte, mi Señor. Siempre pensando en ti, oh Padre. Siempre pensando en ti, mi Señor. Tú eres nuestro Dios. Cuando siempre estamos solos, no nos sentimos solos, Padre. Gracias, mi Padre Jesús. Recíbelo, mi Señor. Alaba a Dios, hermano.
Habrá tristeza, habrá dolor.
es estar en tu presencia, mi Padre. Aquí estamos, Señor, siempre queriendo tus promesas, creyendo que tú estarás todos los días de nuestra vida, Padre, hasta el final. Gracias por estos momentos, Señor, de los que podemos atributarte a ti toda la gloria, darte honra, darte tributo, holocausto, ofrenda, sacrificio, mi Dios, perfume, Padre. Queremos levantar nuestras manos, Señor, en señal de gratitud, no solo en rendición, Padre, con deseos de recibir, sino de ofrecerte, mi Padre, todo lo que somos, todo lo que tenemos, bueno y malo, es por ti, mi Padre. Porque nuestra vida depende de ti, mi Señor eterno. Tú la sustentas. Nuestro corazón late porque tu Espíritu Santo lo hace latir, mi Padre. Gracias, mi Dios eterno, por cada vida, por cada ser humano, por cada alma que escucha tu mensaje, que escucha, mi Señor, tu alabanza, tu adoración, mi Señor eterno. Aleluya, Padre. Pon hambre y sed de ti, mi Dios, en cada persona. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Es tiempo de recibir a Dios. A Él solo la gloria. Amén. Aleluya. Bendito eres, Padre. Santo eres. Gloria a Jesús. Gloria a ti, Padre. Qué bello es alabar a nuestro Dios, ¿verdad? Dice, cantar, aleluya. Dice la Escritura, anunciar por las mañanas. ¿Cómo dice, hermano Termo? Sus Misericordias, sus verdades, su fidelidad. su fidelidad, que permanece cada día, cada noche. Amén. Gloria a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. No los veo, pero ustedes sí me ven, sí nos ven. Y le haré una invitación. Ofrezcan, si estás solo, ofrécele al Señor. Y si hay alguien en compañía de tuya ahí, en tu lugar, voltea a tu derecha, voltea a tu izquierda. Y dale una sonrisa de a 200 a la persona que está ahí a tu lado. Ya sabes cuál es la sonrisa de a 200, ¿verdad? Es la de 100 a 100. a 100. Esa es la sonrisa de a 200. Es un gran gozo. Es un gran gozo cantarle a Dios, si lo sabes, ¿verdad? Amén. No hay cosa mejor en este mundo que adorar a Dios. Amén. Hace tiempo meditaba en un pasaje cuando el amado dijo algo importante. Él dijo que hay fiesta en los cielos, ¿cierto, hermano? Amén. Cuando un pecador se arrepiente. Pero también hay una fiesta continua allá en el cielo cuando tú alabas a Dios. Cuando tú te vinculas con Dios, cuando te vinculas con tus hermanos, con tus hermanas, con los otros hijos e hijas de Dios, para adorar a Dios, para cantarle a Dios, hay fiesta en los cielos. Dios se regocija con tu canto, Dios se regocija con tu alabanza. Y de hecho Él, una de las cosas que nos ha enseñado es que no solamente es que tú te regocijes en Dios, sino que tú hagas que Dios se regocije en ti. Hoy nos hemos regocijado y Dios se ha regocijado con nosotros. Así que, mis hermanos, vamos a proseguir. Inclina tu cerviz, inclina tu rostro y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque
este es el día que Él ha hecho para que nos gocemos y nos regocijemos en Él. Porque este es el día que Él ha hecho para Él regocijarse en medio de su pueblo. Amén. Él se pasea en medio de ti. Él se pasea en medio de su pueblo. Él se pasea en medio de las alabanzas. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que, mis hermanos, agradezcámosle a Dios. Señor, gracias por tu presencia. Porque tu presencia es preciosa, es hermosa, es bella en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque hasta aquí y hasta hoy tú nos has ayudado, tú nos has sustentado. Hoy, después de una semana de no vernos, Señor, podemos vernos, podemos estar en comunión, aún a la distancia, Señor, unos con otros, Dios. Tú trasciendes tiempo y distancia, Señor. Hoy me gozo con mis hermanos, con mis hermanas, y sé que mis hermanos y hermanas se regocijan con nosotros. Hoy, Padre, estamos dispuestos, nos despojamos de todo lo que no sirve, de todo aquello que no te glorifica, de todo aquello que no te agrada, bendito Dios, para que tú hoy hables a nuestro corazón, hables a nuestra alma, hables a nuestro espíritu, bendito Dios, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que tu palabra hoy, mi Señor, sea glorificada. En el nombre precioso de tu amado Hijo, y por el poder y la virtud de tu amado y bello Espíritu, abre mis sentidos espirituales para poder contemplar las maravillas de tu ley, para poder contemplar tu hermosa presencia y para conocerte hoy un poco más. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu Santo. Gracias, Dios. Glorifícate hoy, Señor. Exáltate, porque tuya es la honra y la gloria. Te pertenecen. Amén. Hoy culminaremos la enseñanza respecto al enojo y a la ira. Hemos escuchado, hemos aprendido, hemos hablado a lo largo de 5 enseñanzas, y hoy es la número 6, acerca de lo que es la ira y el enojo. Hemos aprendido, y digo hemos porque aún yo he aprendido, cómo es que esto, siendo parte de las emociones y de los sentimientos, tanto que Dios puso en el hombre como su creación, como que son parte de la esencia divina. ¿Recuerdan? Hablando de la esencia, y parte de la sensibilidad divina. Así como son parte de la naturaleza, son parte de la concupiscencia humana, pero ellos son parte, la ira, el enojo son parte de los sentimientos y de las emociones de Dios. Estuvimos hablando acerca de esa famosa frase que muchos dicen, que Dios es amor, ¿verdad, hermano Leo? ¿Cierto? Y vimos que el Dios es amor como una doctrina hereje que fue introducida, les decíamos, por el diablo a través de la mente humana, a través de la lógica humana. Niega muchas cosas, niega el rechazo de Dios hacia el pecado, niega la corrección y la disciplina divinas para el pecador, niega también la limpieza, la purificación y santificación del pecador, niega la santificación y la glorificación de Dios. Fíjese bien, la glorificación de Dios sobre el pecador. Porque hemos aprendido, y estas son situaciones que mucha gente no lo sabe, pero Dios se santifica y Dios se glorifica cuando castiga el pecado y cuando castiga al pecador. Y también vimos y aprendimos que Dios exige, que Él demanda. Ustedes ven a lo largo de la Escritura que Dios tiene exigencias y demandas. Muchas veces nosotros nos centramos
el pueblo de hoy, la iglesia de hoy, vive, escucha bien lo que te diré, vive solamente declarando los beneficios, los privilegios de ser hijo o hija de Dios. Pero no hablan, pocas veces se habla de las exigencias, de las demandas que Dios hace a sus hijos de santidad, de pureza y de perfección. ¿Por qué? Porque Dios está obrando, dice, Dios está haciendo su obra en su pueblo, su extraña obra, así dice la Escritura. ¿Han leído eso? Dice, manifiesta, Señor, en los tiempos tu obra, tu extraña obra. Dios está haciendo una extraña obra. ¿Y extraña obra por qué? Porque no la entendemos. Y no la entendemos precisamente porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos no son sus caminos. Ayer platicando con los hermanos les decía, es cierto lo que dice la Escritura. Cuando el Señor nos dice, mis pensamientos no son sus pensamientos porque son más altos. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Mis caminos son más altos que sus caminos. Y ciertamente así es. Dios demanda de su pueblo pureza. ¿Pureza qué? De labios. Él demanda pureza ¿de qué? De corazón. ¿Demanda pureza de qué? De pensamientos. ¿Está escrito? Dice, por lo demás, les demando que piensen en todo lo que es santo, puro, de buen hombre. Dice, en esto piensen. En esto piensen. No dice, no está escrito, y todo lo que piensen, digan y hagan lo que, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria del Padre. Hoy, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos tener una mente que renovada. Antes pensábamos en cosas, pensábamos en bailes, en fiestas. Ahora los hijos de Dios debemos pensar en hacerle fiesta al Señor todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Ahora nosotros debemos pensar en danzarle a Dios. Créame, a mí desde joven nunca me gustó el baile. Y de hecho nunca aprendí a bailar. Tengo familiares, tengo hermanos. Hermanos en la carne me refiero. Que caramba, son buenos bailadores. Pero ¿sabe algo? A mí siempre me gustó la música. Siempre me ha gustado cantar. Pero jamás aprendí a bailar y jamás me gustó bailar. Sin embargo, desde que conocí al Señor, danzarle a Dios, para mí, es una necesidad. Hay mucha gente que hoy en día niega eso. Mucha gente que dice que ¿dónde dice la Escritura que debemos cantar? Que ¿dónde dice la Escritura que debemos alabar, que debemos danzar, que debemos bailar? Toda la Escritura nos habla de eso. Hay mucha gente que no le gusta, en el mundo le gustaba el baile, y de pronto llegan a los pies del Señor y ya resulta que danzarle a Dios es malo, Es vergonzoso. que es vergonzoso, que es antibíblico. Pero ¿sabes algo? Dios nos dio este cuerpo. Dios nos puso estos miembros en el cuerpo. Para eso nos dio manos, pies. Hay mucha gente que no tiene pies, que no tiene piernas, y quisieran danzarle a Dios. Hay muchos que no tienen brazos y quisieran levantar sus manos a Dios. Hay muchos que no tienen voz, son mudos, y quisieran cantarle a Dios. ¿Qué me dirían ustedes si les dijera que Dios en la antigüedad levantaba a hombres así para servirle? Hoy lo podemos ver. ¿Cómo es que Dios levanta gente
sin brazos, sin piernas, mudos, sordos, ciegos. Y sabe, así le sirven a Dios y así lo glorifican. Y nosotros que tenemos todos los miembros de nuestro cuerpo, a veces no queremos hacer nada. Pero, ¿sabes algo? Dios demanda de nosotros, ¿qué? Pureza de alma y pureza ¿de qué? De espíritu. Pureza de espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque una de las cosas que nosotros hacemos es siempre buscar contaminar nuestro propio espíritu. Por eso es que Dios nos demanda, y es algo que hoy, escucha, y si tú tienes lápiz y tienes papel, escribe, que en tu oración tú le digas a Dios, Señor, dame pureza ¿de qué? De labios, dame pureza de mente, de pensamientos, Señor, dame pureza de corazón, pureza de alma y dame pureza de espíritu. Que esa sea parte de tu oración, hermana, hermano. Dios demanda santidad. ¿Por qué? Él dice que sean santos como yo soy santo. Santos porque Él es santo. Porque yo soy santo. Aquí no se trata de que si tú quieres ser santo. Es que es una demanda de Dios. Es una exigencia de Dios. Ser santos porque Él es santo. Bien. Vimos acerca de que en Efesios, hablando de la iglesia perfecta, que muchos la niegan, hermano Leo, ¿cierto? Aquellos que ahora, de hoy en adelante, hermanos, cuando alguien les diga que andas buscando la iglesia perfecta y que nunca la encontrarás, tú puedes decirle claro que no. No existe la iglesia perfecta. Pero yo quiero ser parte de esa iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque allí en Efesios capítulo 5 del 24 al 27 dice que el Señor, ¿qué? Viene por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Dios viene por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Él, escucha bien, Él no viene por una iglesia sucia. Él no viene por un pueblo sucio. Él no viene por un pueblo contaminado. Él no viene por un pueblo que está involucrado con el mundo. Él no viene por Sodoma ni Gomorra. Es una realidad que hoy Sodoma y Gomorra habitan en medio del pueblo de Dios. Dios no viene por una ramera. A pesar de lo que muchos hoy enseñan en los altares, a pesar de que muchos hoy en los altares enseñan que Dios es amor y que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Quiero decirte que Dios, el Señor amado, no viene por una ramera. Él no viene por una prostituta. Él viene por una novia que pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y más todavía, dice, viene por una iglesia santa. Y si tú piensas, eres de los que piensan que puedes vivir tu vida negligentemente, que puedes vivir tu vida pecando y pecando y pecando, y después voy y le pido perdón, hoy, qué extraña salvación es la que viven los creyentes actuales. Viven creyendo en la santidad de Dios según, pidiendo perdón por sus pecados, para después volver a pecar sin temor al castigo. Mucha gente tiene miedo de ir al infierno, ¿cierto? Y muchas veces hay personas, yo las conozco,
y en algún momento yo lo llegué a hacer, que después de estar cargados, después de que ya no puedo con esas cargas de pecado porque le he estado fallando a Dios una y otra vez, voy a Dios porque ya no puedo. Él pone su verdugo, Él pone su redarguir sobre mí, y voy con Dios y le digo: Señor, perdóname, ya no puedo más. Pero hay personas que dentro de su corazón existe la oculta intención de seguir practicando el pecado sin temor al castigo. De alguna manera, inconsciente o involuntariamente, mucha gente busca el perdón de Dios para seguir pecando a gusto. ¿Sabían eso? Suena raro, pero es verdad. He conocido gente que va al altar y llora, caen de rodillas: Señor, perdóname. Y gimen, y como decimos aquí en México, lloran a moco tendido. Pero después de que se paran, después de que salen de ahí, después de que termina la reunión y se van a sus lugares, a sus casas, a sus trabajos, a su escuela, a la calle, vuelven a lo mismo. Qué extraña salvación, qué extraña percepción de lo que es la santidad de Dios a veces tenemos nosotros. Filipenses 2, del 12 al 16, dice que nosotros debemos ser hijos irreprensibles en medio de una generación adúltera, en medio de una generación perversa. Hoy en día no se distingue quién es hijo de Dios y quién es hijo del mundo. Los hijos de Dios, o los que se dicen hijos de Dios, practican las mismas cosas que en el mundo, viven conforme al mundo. Es una realidad que hoy el mundo habita, Sodoma y Gomorra habita en medio, dentro del pueblo de Dios. Por eso es que Dios se aira, por eso es que Dios desata su enojo de pronto. Una de las cosas que hemos estado viendo son eventos que son cumplimiento de algunas de las señales que el Señor dijo. Entre ellas dijo: habrá ¿qué? Terremotos, ¿qué? Plagas. Y hemos estado viendo cómo es que en el mundo están sucediendo cosas, terremotos, plagas. Nunca se había visto tal magnitud de calamidades en el mundo como se ve ahora. Mucha gente, principalmente la iglesia, dice que porque el final se acerca, que porque el diablo está gobernando el mundo, que porque esto, que porque el otro. Pero son pocos dentro del pueblo de Dios que disciernen y saben que esto es parte de la ira de Dios sobre la humanidad. Y esa humanidad, como lo dije en una ocasión, en esa humanidad se cuenta la iglesia del Señor. Si la iglesia de Dios estuviéramos haciendo el trabajo que Él nos mandó a hacer, muchas cosas no sucederían todavía. Pero es necesario que así suceda. Es este tipo de enojo y de ira el que Dios demanda, por decirlo de alguna manera. Hemos visto a lo largo de estos estudios que, hablando de las tres fuentes de inspiración del enojo, la carne, el diablo y el Espíritu de Dios, y este último tema que hemos estado tratando acerca de la ira y del enojo de Dios, ¿cómo es que Dios se aira? ¿Cómo es que Dios se enoja? Y hoy vamos a tratar algo referente a algunas razones por las cuales la ira de Dios se despierta. ¿Sabías tú que el enojo y la ira de Dios se incita? Nosotros incitamos y motivamos, por decirlo así, despertamos en Dios, es por su celo divino. En alguna ocasión les dije que uno de los nombres de Dios es que Ganá, G-A-N-N-A,
ganá. Y la palabra la palabra ganá en el hebreo antiguo significa celoso. Toda la escritura nos habla de que Dios es Dios celoso. Dios no es un Dios celoso, como muchos lo nombran, lo denominan, dicen, es que es un Dios celoso. No. Dios es el Dios que celoso. ¿Sabías que Dios no comparte su gloria con nadie? ¿Sabías que Dios no comparte a sus hijos con el enemigo? Sin embargo, vemos hoy el estado de la iglesia, vemos hoy el estado en que vive el pueblo de Dios. Y como les dije, viven con un pie en el reino de Egipto y con otro pie en el reino de Dios. Hermano Leo, ¿has tratado de caminar así? ¿Con las piernas abiertas? Sí, no se puede, es muy difícil. Es muy difícil. Se ve que grotesco. Muchos hijos de Dios, muchas hijas de Dios caminan así. En la antigüedad, cuando, un ejemplo nada más, y creo que esto se ha visto a lo largo de la historia del pueblo israelita. El pueblo israelita siempre ha caminado así delante de Dios. Un pie en el reino de Egipto y otro pie en el reino de Dios. Cuando Moisés llevaba al pueblo, ¿sabías eso, hermano Leo? Que cuando Moisés llevaba al pueblo por el desierto, esos 40 años, dice en el libro de los Hechos, el escritor Lucas, que Dios sabía algo. Y eso era que el pueblo de Dios llevaba el tabernáculo de Dios, el que Dios le ordenó a Moisés que construyera, pero también llevaba el tabernáculo de su Dios Renfam, el que sacaron de Egipto. Les dije en alguna ocasión, ¿por qué el pueblo, cuando le dijo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este varón que nos sacó de Egipto ya no regresó? Inmediatamente Aarón les dijo, tráiganme zarcillos, tráiganme sus joyas. ¿Y les hizo qué? Un becerro de oro. ¿Saben por qué? Esa cultura que los israelitas llevaban era de Egipto. En Egipto se adoraba al toro. De hecho, había una deidad de nombre Apis y lo simbolizaban con un toro. Si ustedes han visto un poco la simbología egipcia, se darán cuenta que los egipcios eran muy dados a simbolizar a sus dioses con partes de animal y partes humanas. El dios Apis, el dios toro, no surgió nada más porque sí. Era una cultura que ya traían. ¿Me escucha lo que le diré? Una cultura religiosa que Israel traía ya de Egipto. ¿Y sabe qué era lo más terrible de esto? Que llevaban un tabernáculo. Cuando montaban, cuando armaban, cuando Dios le ordenaba a Moisés, detén al pueblo, y establecía por un tiempo el tabernáculo allí en el desierto, también el pueblo armaba el tabernáculo de su Dios Renfam. Y Dios lo sabía. Y dice la Escritura que Dios toleró eso por 40 años. Lo toleró, óyeme bien. A veces no entendemos cómo es que la voluntad de Dios se manifiesta. Pero a veces Dios manifiesta su voluntad permisiva, es decir, Dios nos permite hacer cosas. Su voluntad tolerante, es decir, nos tolera cosas. Escucha bien, ¿nos qué? Nos tolera cosas. Dios es paciente con nosotros.
Su paciencia es grande. Es paciente, paciente. Él espera. Y Él es ¿qué? Indulgente. Es decir, Él puede darnos ¿el qué? El indulto. Para quienes no saben qué es un indulto, en las leyes, cuando condenan a una persona por un delito y el gobierno o la autoridad lo perdona, después de haberle dictado sentencia, escucha, después de haberle dictado sentencia, viene un perdón especial y lo dejan ir libre. A eso se le llama indulto. ¿Me escuchan, hermanos? A eso se le llama indulto. Dios muchas veces es indulgente con nosotros. A pesar de que le fallamos, y dice la Escritura que la paga del pecado, ¿qué? Es la muerte. Cantamos hace rato, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios. Su grande pecado las destruyó, porque la paga del pecado es la muerte. Y sin embargo, todavía podemos gozar del indulto de Dios. Y a veces la voluntad de Dios se manifiesta de esta manera: permisivo, tolerante, paciente e indulgente. Pero esta paciencia, esta voluntad, no tiene nada que ver con lo que la Escritura dice, que la voluntad de Dios es que es santa, agradable y perfecta. El pueblo de Israel llevaba una cultura religiosa, una cultura social, una cultura que no quisieron dejar atrás. Escucha bien. Hoy, muchos que llegan a los pies de Dios, muchos que son llamados a los pies del Señor y que se allegan a Él, no han querido dejar sus costumbres, no han querido dejar su cultura, no han querido dejar sus normas, sus reglas. En alguna ocasión, hace muchos años, cuando yo fui pastor de jóvenes, fui responsable de los jóvenes y era firme con ellos. Muchos jóvenes fueron levantados, muchos jóvenes recibieron dones, llamados, ministerios de parte de Dios, porque fueron jóvenes que estuvieron dispuestos a dejar su viejo hombre atrás y sujetarse a Dios, sujetarse a la enseñanza, sujetarse a la sana doctrina. Pero había un sector de jóvenes que se rebelaban, se enojaban y decían: no, es que el hermano, Antelmo, usted es muy exagerado, es que usted es muy religioso, es que usted es muy fanático. Una vez un joven se me acercó y me dijo: ¿Sabes qué, hermano? Lo que pasa es que tú jamás has entendido a los jóvenes. Y le dije: ¿qué cosa tengo que entender? Se supone que si tú llegaste a la iglesia, se supone que si tú llegaste a los pies del Señor, es porque tú necesitabas un cambio. Este joven había sido drogadicto, había sido pandillero, había sido... robaba autos, desvalijaba autos. Y me dijo: no, es que así no se trata a los jóvenes. Es que tú nunca has entendido a los jóvenes. Los jóvenes queremos libertad, Antelmo. Dije: es que tú nunca has entendido para qué te llamó Dios. Y hoy en día muchos jóvenes, principalmente, no han entendido o no han querido entender para qué Dios los llamó. Como el pueblo de Israel. Vienen del mundo. Traen sus costumbres, traen sus creencias, traen sus hábitos, traen sus vicios. No los quieren soltar. ¿Y sabe qué hacen? Los introducen a la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor de esto? Que muchos ministros lo permiten.
ocasión le dije a un pastor, porque entramos en una polémica acerca de hacer ciertos eventos dentro de la congregación, y le dije al pastor, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo. No, pero es que mira, son jóvenes. Sí, mi hermano. Pero ¿qué caso tiene haber traído a los jóvenes de allá del mundo si aquí se les permite seguir haciendo lo mismo? Dije, esto está mal, mi hermano. Esto está mal. Si para eso los sacaste del mundo, para venir a seguir viviendo como viven aquí, como vivían allá, dije, mejor déjalos allá en el mundo. Allá estaban perdidos porque no conocían a Dios. Aquí están perdidos conociendo a Dios. Dije, no estoy de acuerdo. Muchos ministros son tolerantes. Muchos ministros son alcahuetes, sinvergüenzas, permisivos. Y dejan que la gente siga viviendo, siga haciendo, siga practicando como hacía en el mundo. Pero Dios dice que nosotros debemos tener una mente renovada, hermanos. Una mente renovada. Dejar todo, es despojarte del viejo hombre. Algunas veces me han preguntado, mis hijos me llegaron a preguntar, si a mí se me antojaba tomar, fumar, drogarme. Yo les digo honestamente, sí. Hermano Leo, tú sabes, yo nunca les he mentido. De pronto se me antoja tomar, de pronto se me antoja fumar, de pronto se me antoja, como luego le digo a mi hijo, al hermano Leo, siento la adrenalina, escucha, como que me empiezo a sentir esas ganas de echarme un trompo. Aquí le llamamos a pelear. Pero ¿sabe algo, hermanos? Son impulsos de la carne. Porque desde que Dios me llamó, desde que Dios me volvió a levantar, yo decidí, cuando decidí seguir a Cristo, yo decidí dejar todas esas cosas. Mucha gente no quiere dejarlas. Mucha gente todavía quiere seguir practicando las cosas que practicaba en el mundo. Por eso es que Pablo cuestiona a los corintios, cuestiona a los creyentes y les dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? No podemos, dice, comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Muchos creyentes hoy en día viven así, comiendo en la mesa del Señor y comiendo en la mesa de los demonios. Es muy común hoy escuchar familiares, hijos de ministros, que saliendo de la reunión, y estoy hablando de jóvenes, porque por lo regular los ministros tienen a sus hijos, tienen a sus familiares ministrando, controlando la congregación, controlando todo allí. Y es muy común ver a esos jóvenes que saliendo de la reunión, después de dirigir alabanza, después de dirigir jóvenes, después de irse a predicar según a las calles, terminando de todo eso, se van a las discotecas, se van a los antros, se van a los bares, se van a los centros de baile. Y sabiéndolo sus padres, sabiéndolo el ministro. ¿Por qué? No son capaces de danzarle a Dios, pero están danzándole al diablo. Por eso es que la palabra dice, ¿qué concordia Cristo con Belial? No podemos, ¿qué? Comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es lo que despierta el enojo y la ira de Dios. Porque Dios es Ganá.
Escucha bien lo que te diré. Dios es ganar. Desde el momento en que Dios te llamó, desde el momento en que Dios te hizo ese llamado, en ese momento dice que tú pasaste a ser su posesión adquirida. La palabra redimir significa recuperar lo que era, ¿qué? Mío. Hermano Leo, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino el Señor amado? A recuperar lo que era suyo. A recuperar lo que era de su Padre. Padre. Escucha bien. Yo no sé si estés entendiendo eso. Yo espero que sí lo entiendas. Amén. Pero la obra redentora de Dios, la obra redentora, escucha, que son adjetivos, que son derivados de la palabra redimir. Redención, redentora, redimir, redimidos. Todo se concreta a un significado. Recuperar. Recuperar lo que era, ¿qué? Mío. Lo que el amado vino a hacer fue recuperar lo que era de su Padre. ¿Sabías eso, hermano Leo? Amén. Eso es lo que vino a hacer el amado, a recuperar. Y mire, que Él pagó el precio más alto. Él pagó el precio más alto. No había un precio más alto que el amado pagó. La vida misma. Cuando Pedro interpeló a la multitud, les dijo, ¿ustedes qué? Mataron ¿a quién? Al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Y no es que Satanás le haya robado a Dios. No es que Satanás, que el diablo le haya quitado a Dios lo que era de Dios. No te equivoques. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos no es permitir que el diablo le quite o le arrebate a Dios, al Padre, lo que es de Él, lo que es del Padre. ¿Qué sucede, hermano Leo? ¿Qué? Nosotros mismos se lo entregamos. ¿Sabías que hay muchos a quienes Dios les ha dado dones, les ha dado ministerios, les ha dado talentos? Y estos hombres y mujeres que han recibido esos regalos tan bellos de Dios, van y por su propia voluntad se lo entregan al diablo. Le dicen, diablo, ten lo que me dio el Padre, yo te lo entrego a ti. Esa es la razón por la cual el amado vino a redimirnos, es decir, a recuperar lo que era del Padre, lo que nosotros mismos le entregamos al diablo. Porque nosotros mismos le damos la carta de decreto al diablo que dice, ten diablo, te concedo el derecho de hacer con mi vida lo que tú quieras. Muchos viven así. No han querido entender que cuando Dios les llamó, en ese momento, ¿fueron qué? Redimidos, fueron recuperados. Pero quieren seguir viviendo como el pueblo de Israel, adorando a sus dioses y adorando a Dios.
siguiendo sus costumbres y tratando de hacer la voluntad de Dios. Muchos viven así. Por eso es que decimos, un pie en Egipto y un pie en el reino de Dios. Si estás ahí, trata de caminar con tus piernas abiertas. Muchos cristianitos se ven así, se ven desfigurados, se ven grotescos, se ven ridículos. Por eso es que el nombre de Dios es blasfemado. Por eso es que la ira y el enojo de Dios se desata, se despierta. Porque Él es Dios Ganá. Porque Él no comparte su gloria con nadie, y menos comparte a sus hijos con el diablo. Toda desobediencia, escucha bien, toda desobediencia, toda rebeldía, toda irreverencia. ¿Cuántos irreverentes hay en los altares? Todo desprecio que le hacemos a Dios, toda idolatría, todo lo que huela y suene a idolatría. Mucha gente no le sirve a Dios porque tienen miedo de perder sus trabajos, porque tienen miedo de perder la popularidad con sus amigos. Muchos tienen miedo de perder a sus amistades. Muchos tienen miedo de perder a sus familias. ¿Sabes? Cuando Dios me puso a elegir, Él me dijo, o tu familia o yo. Ha sido un proceso difícil, muy difícil. Y después de todos estos años he aprendido que hay gente en la casa, hay parejas, hay hijos, hay padres, hay hermanos, que si estás con Dios, no son felices ellos. Y si estás sin Dios, si dejas a Dios, tampoco lo son. Llega un momento en que Dios te dice, o ellos o yo. Es cuando tú tienes que elegir. Dios me puso a elegir. Dije, Señor, contigo problemas, sin ti problemas, Señor, pues que valga la pena. ¿O no, hermano Leo? Que valga la pena. Digo, si estoy con Dios, tengo problemas con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, porque soy aleluyo, porque soy exagerado, porque soy fanático, porque quiero servirle a Dios, porque quiero ir a predicar, porque quiero ir a enseñar, porque me quiero reunir. Bueno, hubo un tiempo en que dije, pues ¿sabes qué, Dios? Ahí nos vemos, yo no quiero problemas, no quiero perder a mi familia. Le dije a esa mujer, ¿sabes qué? A partir de hoy he decidido dedicarme a trabajar, dedicarme a darte lo que no les he dado a ti y a mis hijos, y me voy a olvidar de la religión. ¿Y sabes qué? Fue lo mismo, quizá fue peor. Me alejé de Dios y me di cuenta que la cosa no era por ahí. Volví a Dios y la familia dijo, goodbye. Hay veces que Dios te pone a elegir, ¿sí? Y a veces las decisiones son duras, son difíciles, pero son necesarias. Porque a veces no nos damos cuenta que idolatramos a la familia. Hemos hablado acerca del humanismo, de aquellos predicadores, aquellas predicadoras que hablan mucho acerca de la unidad familiar, acerca de que si la familia no está unida, entonces el Cristo no está allí. Pero déjame decirte una cosa. A eso se le llama humanismo. Cuando tú pones a la familia antes que a Dios nada más lo usas como pretexto. Porque en el momento en que tú decides consagrarte a Dios, en el momento en que tú decides servirle a Dios, en ese momento tu familia o te sigue o te abandona. Y créeme, no es de todos la fe.
La incredulidad. ¿Sabes que la incredulidad lastima a Dios, hermano Leo? La incredulidad lastima, hiere, ofende a Dios, lo enoja. Todo esto son cosas que incitan no solamente su dolor o su tristeza, incitan su ira, incitan su enojo, cuando somos desobedientes, cuando somos rebeldes, cuando no queremos hacer las cosas como Él dice, cuando queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que Él quiere. No hemos entendido que hay cosas en esta vida, en nuestro caminar con Dios, hay muchas cosas, hermanos, que no nos gustan, que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Hay muchas cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son, por la simple y sencilla razón de que Dios conoce nuestro futuro. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que será mañana si nosotros tomamos una decisión que en este momento a nosotros nos parece buena. Por no saber esperar, por no querer esperar, por no querer escuchar la voz de Dios, y por eso cometemos errores uno tras otro, y después estamos llorando y diciéndole: Dios, ¿pero por qué? Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Cuando Dios nos ponía alertas, cuando Dios nos ponía advertencias y nos decía: detente, alto. Señor, pero es que a mí me parece bien esto, pero Dios te dice: no, eso no es lo que es bueno para ti. Porque si tú tomas esa decisión, mira, yo conozco tu futuro y mañana lo lamentarás. Tuve el privilegio de casar a dos de mis hijos. Y una de las cosas que les dije fue: si tú eliges bien a tu pareja, tendrás el resto de tu vida para disfrutarlo. Pero si tú eliges mal, tendrás que el resto de tu vida, hermano Leo, ¿para qué? Lamentarlo. Para lamentarlo. Mucha gente hoy en día está lamentando el haber decidido algo, el haber tomado una decisión que en su momento le pareció buena. Y mucha gente que no quiso tomar una decisión que en su momento le parecía mala, hoy están lamentándose y diciendo: ¿por qué no obedecí a Dios? ¿Por qué no quise escuchar a Dios? ¿Por qué no quise esperar a que Dios me confirmara? Hemos hablado acerca de la confirmación. Cuando tú quieras hacer algo, primero pregúntale a Dios y pídele confirmación. Porque si no, el día de mañana tú estarás lamentándote el haber tomado decisiones que ahora te llevaron a la destrucción. Y que ahora te están provocando dolor, quebranto. Dios por eso se glorifica corrigiendo el pecado, se glorifica corrigiendo al pecador, se glorifica corrigiendo la corrupción moral, la corrupción espiritual. Hoy hay tanta corrupción moral, hay tanta corrupción espiritual. Dios se glorifica corrigiendo eso. ¿Sabías que celar a Dios, celar a su palabra y celar a su obra es seguridad y garantía de que un día estaremos en sus bodas? Es el único enojo, es el único tipo de enojo que Dios nos permite a nosotros. A veces cuando nos enojamos y nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, decimos: pues es que el Señor se enojaba, el Señor se airaba. Pero fíjate bien qué tipo de enojo, qué tipo de ira manifestaba el amado maestro hermano Leo. Él era celoso, él celaba a su padre. ¿Sabías eso? Él era celoso de las cosas de su padre. Él era celoso de las cosas de su Dios. Recuerda que él era Dios, perfecto Dios, y era perfecto hombre. Por eso él dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Por eso es que se puede entender a esos hermanos que están clamando dentro de las congregaciones
porque se dejen de practicar tanta porquería, tanta idolatría. Acaba de pasar Navidades, fin de año, Halloween, días de muertos, días de brujas. Y qué triste es, hermanos, ver cómo el pueblo de Dios está tan hundido en esas porquerías. El pueblo de Dios está tan sumergido en esa basura, en esa corrupción espiritual. Y pocos hermanos, pocas hermanas que levantan la voz son callados, son expulsados de las congregaciones porque dicen es que ese hermano es un religioso, es un fanático, es un exagerado. Pero yo te quiero decir una cosa, hay hermanos y hay hermanas verdaderamente fieles a Dios que escudriñan la Escritura y que celan a Dios y que celan su palabra y que celan la obra de Dios. Dios nos demanda que celemos a Dios, que celemos su palabra, que celemos su obra, porque eso es seguridad y garantía de que un día estaremos en sus bodas. Cuando despreciamos a Dios, cuando tenemos en poco su misericordia, cuando tenemos en poco su gracia, no solamente lastimamos a Dios, sino que despertamos su enojo y su ira. Por eso es que Él nos instruye y nos advierte en su palabra que despertar su enojo, que despertar su ira, no es nada recomendable, hermano Leo. Amén. No es nada recomendable para aquellos que piensan o que siempre han pensado que Dios es puro amor. Déjame decirte una cosa. Una cosa es que Dios es amor y otra cosa es que Dios sea paciente, sea tolerante, sea permisivo y sea indulgente contigo. El tiempo se termina. Para muchos el tiempo se termina. Y durante ese tiempo Dios ha estado llamando y llamando y llamando. Y mucha gente hace ¿qué? Oídos sordos, ojos ciegos y corazón, dice, su corazón se engruesa para no sentir, para no convertirse. Todo se resume a una sentencia que debería servir no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de que Dios no es juguete de nadie. Mucha gente juega a la iglesita. Mucha gente juega con las cosas de Dios. Hacen, deshacen, suben, bajan, quitan, ponen, forman, tornan. Van, vienen, entran, salen, sin considerar que estamos trabajando, que están trabajando con valores eternos. ¿Sabías que nosotros trabajamos con valores eternos? ¿Sabías tú que lo que nosotros hacemos en la obra de Dios trascenderá tiempo y distancia? Muchos o no lo saben o no les interesa. No saben que el día de mañana todos y cada uno de nosotros daremos cuentas de nuestros actos. La advertencia que Dios nos dice, vámonos al libro de Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 31. Dice de la siguiente manera: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escucha, porque si pecaremos voluntariamente, la pregunta es, ¿el pecado es voluntario o es forzado?
El diablo viene y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, ¿haz esto? Dios viene y nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, no hagas esto. El pecado es decisión, ¿qué? De la voluntad. El pecado es una decisión propia, es una decisión de la voluntad. Porque si pecaremos, ¿qué? Voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no, hermanos. El único sacrificio ya lo hizo el Señor, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, ya no hay remedio. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y ahora viene esa advertencia que muchos de nosotros deberíamos tener siempre en cuenta. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, hermano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Gálatas 6:7 dice, no se engañen a ustedes mismos. ¿Okay? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, Eso cosechará. eso cosechará. Muchos están disfrutando hoy de la obra de Dios. Muchos están disfrutando hoy, haciendo y deshaciendo de los bienes del Señor. Lo dije y lo repito. La salvación no nos costó nada. A quien le costó fue al amado. Pero la vida cristiana sí cuesta mucho. La vida cristiana sí cuesta mucho. Esto es una palabra para meditar, para reflexionar, para autoexaminarnos, para ver si realmente estamos en la fe. ¿Todavía sigues practicando tus costumbres? ¿Todavía sigues haciendo dentro de la iglesia lo que hacías en el mundo? ¿Ahora solamente lo disfrazaste con el apellido cristiano? ¿O te estás despojando de esos harapos viles y sucios que traías del mundo? ¿O lo sigues ensuciando aún todavía más? Inclina tu cerviz y dale gracias a Dios por su palabra. Gracias. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Gloria a ti, mi Y es más cortante que toda espada de 2 filos. placer es estar a tus pies, Porque discierne nuestros pensamientos escuchando tu palabra, más profundos y las intenciones escuchando. de nuestro corazón. Y no hay cosa oculta ni creada que no haya de manifestarse ante ti. Expectante. Un día daremos cuentas de lo que hicimos aquí mientras estuvimos en el cuerpo, Tu favor y gracia. sea bueno o sea malo. Y tu misericordia te va a dar. Mi Señor, hoy he aprendido que tú te santificas y te glorificas, que recibimos, castigando y corrigiendo el pecado, recibimos, Dios. pero también al pecador. Gracias, eterno Por Señor. eso tu palabra dice, escudriñame, oh Dios, Glorioso Señor.
y ve si hay en mí camino de perversidad. Purifícanos, Mi santifícanos. Dios, si tú has escudriñado mi vida Tu sangre preciosa. y has visto camino de perversidad, te ruego, Dios, que corrijas el pecado y que me corrijas a mí si fuere necesario. Oh, Señor. Tú eres el alfarero, yo el barro soy, Señor. Bendito sea, Padre. Si lo que has visto en mí no te agrada, si este vaso está sucio, está roto, esta vasija no te sirve, Señor, porque está manchada, porque está sucia, entonces deshazla y vuélvela a hacer, aunque me duela, Señor. Gracias, Padre Santo. Hoy, Padre, te ruego que tu palabra no vuelva a ti vacía, Mi Cristo Jesús. que tú la prosperes en aquello para lo que le enviaste, que la incrustes, la selles y le des permanencia en el espíritu humano, pero sobre todo también, Señor, que tú la confirmes en la vida de aquellos que la escuchan. Aleluya, Señor. Confírmala, Dios. Aquellos que no creen sean convencidos por tu Santo Espíritu. Aquellos que dudan, Señor, Oh, Señor. quítales toda confusión, toda duda. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, y por el poder y la virtud de tu amado y precioso y bello Espíritu Santo, yo te alabo, te alabamos, Dios, te exaltamos, te Rey glorificamos, de reyes y Señor de señores. porque tú eres nuestro Dios, porque tuyos somos, ovejas de tu prado. Oh, mi Señor. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Gracias, amado Señor Espíritu Santo. Levantamos nuestras manos, Señor, Honra y gloria, Padre. en honra, gloria y alabanza a ti, en testimonio a ti. Bendito eres. Amén. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y las vidas de los que en ustedes están representados. Shalom Adonai. Amén.